Cordial saludo. Como estudiantes de doctorado de Ciencia de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores y como parte del trabajo del Seminario de Investigación 1, orientados por la doctora Doris Guerrero Contreras, nos complace dar a conocer una intervención sobre los paradigmas. Quien les habla, Lilian Zuleima Córdoba Biafara, e iniciaré la exposición realizando una breve explicación sobre el concepto de paradigma y su evolución. Para iniciar con el estudio del paradigma, primero debemos entender que los paradigmas hacen referencia a los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Nos dan marcos de referencia para entender lo que sucede. Los paradigmas influyen también en cómo percibimos la realidad que guía nuestras decisiones y moldea nuestras interacciones sociales. Aunque pueden ser estables, también pueden cambiar a lo largo del tiempo. El término paradigma tiene un origen etimológico que se remonta al griego antiguo, paradigma, que significa modelo o patrón. Thomas Kuhn popularizó el término paradigma y con él adquirió su significado moderno y su popularidad en su obra La estructura de revoluciones científicas de 1962. Kuhn definió un paradigma como un conjunto de conceptos, valores, métodos y técnicas compartidas por una comunidad científica en un momento dado. Después de Kuhn, otros teóricos proporcionaron marcos críticos que desafiaron o reafirmaron la noción de paradigma. Popper introdujo el falseacionismo como un criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia. Lakatos propuso la metodología de los programas de investigación científica, que amplió el concepto de paradigma al incluir un núcleo central de teorías protegidas por hipótesis auxiliares. Paul criticó la rigidez de los paradigmas científicos y abogó por un anarquismo epistemológico. Edgar Morin desarrolló el paradigma de la complejidad y que desafía la visión reduccionista de la ciencia. Muy buenas noches. Voy a hablar sobre los elementos de un paradigma. Dentro de ellos tenemos 4 supuestos, que es el ontológico, el cual trata sobre la realidad del ser y maneja unas preguntas, las cuales son: ¿qué es el ser?, ¿qué existe?, y cómo estas creencias definen si la realidad es objetiva o subjetiva. Está también el supuesto epistemológico, el cual se refiere a la naturaleza del conocimiento y cómo lo adquirimos. Maneja unas preguntas, las cuales son: ¿qué es el conocimiento?, cómo conocemos, se incluye el positivismo basado en la observación y el constructivismo, que se enfoca en la interpretación. Está el supuesto metodológico, que es donde cómo se abarcan los métodos, y maneja unas preguntas, las cuales son: si los métodos son adecuados, cómo recolectamos y analizamos datos. Se divide en métodos cuantitativos y cualitativos. Están los valores y la ética, donde se refiere a cómo se guían las normas dentro de la investigación. Maneja preguntas claves como si es correcto, cómo tratamos a los participantes, si los principios éticos aseguran la responsabilidad y la calidad de la investigación. Y por último tenemos los conceptos y los modelos teóricos, que son las herramientas y los marcos para entender los fenómenos. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es José Rafael Orozco Caicedo, doctorante en Ciencias de la Educación. Me voy a referir al paradigma positivista, o también llamado paradigma cuantitativo. Este se centra en la medición y análisis numérico en los fenómenos observables. Este paradigma explica estos fenómenos por medio de la recolección de datos cuantitativos por medio de procesos estadísticos. Su principal premisa radica en que asume que la realidad es objetiva y única, y esta realidad se estudia de manera independiente al investigador. El paradigma cuantitativo se fundamenta en el positivismo, donde uno de sus principales ponentes es Augusto Comte. En este paradigma, su proceso de investigación es lineal, empezando con plantear una hipótesis, la experimentación y el análisis.
Los métodos de recolección de datos en este paradigma encontramos la encuesta, las pruebas y los experimentos. En el procesamiento de la información se basa en el análisis estadístico y en los modelos matemáticos. Muchas gracias. Cordial saludo, soy el doctorante Gerardo Palomino Huitrón y les vengo a socializar el paradigma interpretativo o cualitativo. Este paradigma busca comprender los significados y experiencias y perspectivas subjetivas de los individuos dentro de su entorno. Se caracteriza por ser subjetivo e influenciado por el medio social, cultural e histórico. Para ello se emplean datos cualitativos para explorar en profundidad las experiencias y significados que le dan los participantes a sus vivencias. Este paradigma no busca generalizar resultados. Se fundamenta en teóricos como Hans-Georg Gadamer con su hermenéutica, quien se basa en la interpretación de textos y contextos, la fenomenología de Edmund Husserl, que busca comprender las experiencias vividas desde la perspectiva de quienes lo experimentan, y el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, que plantea que las personas construyen significado a través de símbolos y del lenguaje. En cuanto al procesamiento de la información, estudia fenómenos en entornos reales, sin manipulación experimental, utiliza técnicas como la recolección de datos, la entrevista en profundidad, la observación del participante, grupos focales, análisis de documentos, donde se busca identificar temas recurrentes y significados compartidos. Los hallazgos se interpretan considerando el contexto social y cultural. En cuanto al procesamiento de datos, primero se identifican los temas, luego se codifican y se categorizan y finalmente se hace una hermenéutica que dé sentido a los datos según el contexto de los participantes. En cuanto al rigor científico, busca que los datos sean creíbles, consistentes para los participantes y transferibles a los contextos similares. Espero que haya sido de gran ayuda esta disertación. Cordial saludo, soy el doctorante Jairo Caicedo Calvache y les vengo a exponer sobre el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene sus orígenes y fundamentos en la Escuela de Frankfurt y su objetivo principal es revelar y cuestionar las desigualdades e injusticias sociales. Los exponentes claves de este paradigma son Max Horkheimer, quien enfatizó la relación entre conocimiento, sociedad y poder, a Theodor Adorno, quien analizó cómo el poder se ejerce a través de la cultura, a Jürgen Habermas, quien propuso un modelo de sociedad basado en el diálogo y en el consenso racional. Está también el latinoamericano Paulo Freire, quien desarrolló una pedagogía crítica enfocada en la liberación y en la concientización. Las aplicaciones de este paradigma son bastantes, pero podemos destacar que que busca empoderar al estudiante como agente de cambio, busca la transformación social a través de la educación, donde se relaciona la teoría con la práctica. En cuanto a las características de este paradigma, podemos decir que hay una crítica social en la que se cuestiona las estructuras de poder y las desigualdades. También hay una visión dialéctica en la que se hace un análisis de las relaciones entre los actores sociales y las estructuras de poder. También podemos decir que hay una conciencia crítica, donde hay un desarrollo de la capacidad de análisis crítico de información y de los discursos dominantes. Otra característica es la participación y colaboración, donde hay una promoción en la participación activa en la construcción del conocimiento y la transformación social. Además, como característica principal, existe el empoderamiento, donde hay una promoción de la autonomía y la libertad individual y obviamente una libertad colectiva. En cuanto al proceso investigativo, podemos decir que hay unas características que lo definen como la participación activa de los participantes como agentes de la investigación. Hay unos medios de recolección y procesamiento de la información, como son la utilización de entrevistas, los grupos de discusión, la observación participante y el análisis de documentos. También existen un procesamiento mediante métodos cualitativos de contenido y de discurso. Otra característica es que también tiene un rigor científico en el que está basado
en la reflexibilidad del investigador, la triangulación de métodos y la validación dialógica con los participantes. Espero que este breve resumen haya sido de su interés y les deseo un buen día. Cordial saludo, les habla el doctorante Joan Calvache. Vengo a dar un breve resumen de los 3 paradigmas tratados por mis compañeros. Entonces, iniciando tenemos el paradigma positivista, el cual hace referencia a todo lo relacionado con lo cuantitativo. Este pues se enfoca en la medición objetiva y la explicación a través de métodos cuantitativos. Este paradigma recolecta la información pues a través de pretest, posttest, diagnósticos, todo lo relacionado a la parte numérica. Por otro lado, tenemos el paradigma interpretativo, el cual es de origen cualitativo y pues destaca la interpretación y el significado subjetivo de las experiencias humanas, por lo que los instrumentos de recolección son a través de entrevistas, grupos focales y todo lo relacionado pues a experiencias vividas. Para finalizar tenemos el paradigma social crítico, el cual es una mezcla de los dos anteriores y este busca o se enfatiza en la transformación social y la equidad a través de la reflexión crítica. Entonces, aparte de que utiliza todos los métodos anteriormente descritos de recolección, pues también tiene el de historia de vida y tiene todo lo relacionado pues para lograr la transformación social que es lo que requiere. Entonces, ¿cómo elegimos lo apropiado para nuestra investigación? Pues tenemos que ver pues, si es cuantitativo, cualitativo o qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que tener claro el objeto de estudio y el objetivo de nuestra investigación. Muchas gracias.